Mientras sus compañeros van ingresando, vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. Bueno, primero, bienvenidos al tercer bimestre. Estamos muy contentos por retomar nuevamente las clases. Han sido 2 semanas donde espero que todos se hayan relajado, hayan pasado tiempo con la familia. De repente ha habido chicos que, también como he escuchado en algunos otros salones, algunos han tenido que trabajar, ¿no? Para poder ayudar a la economía de la familia. Y bueno, la idea es siempre estar unida en estos momentos con nuestros papás, nuestros hermanos, ¿no? Ahora, hoy día vamos a hablar de un tema de historia del Perú y de historia universal muy interesante, ambos temas. En historia del Perú vamos a ver los años 50, ¿no? Los años 50 en el Perú. Hablar de la historia del Perú es definitivamente ver el pasado. Y justamente en las vacaciones me preguntaba, ¿por qué los estudiantes deben saber historia, no? ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los futuros ciudadanos de este país. Buenos días, Vanessa. Van a ser los futuros ciudadanos del país y se van a dar cuenta que muchos de los eventos que suceden en la actualidad, ¿no? En el actual gobierno de Pedro Castillo, ya se vivieron en otras épocas. Esto nos hace confirmar que los peruanos no aprendemos de nuestra historia y no tomamos la historia muy en serio, porque no nos damos cuenta que la historia, en el caso de nuestro país, se está repitiendo. No estamos evolucionando como sociedad, sino estamos repitiendo y estamos en el mismo círculo vicioso que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Buenos días con todos y empecemos la clase el día de hoy. Bien. Confírmeme, Valentino, ¿se puede ver mi imagen? Sí, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, Charlotte. Bien, vamos a hablar el día de hoy del ochenio, la segunda parte. Ahora, recuerden que es importante participar. La participación les va a dar una nota, obviamente en el registro a todos al final de la clase. Y ¿cuáles son las formas de participar? De repente en la clase tengas una duda, una opinión, quieras hacerlo, entonces puedes hacer tu opinión. O también puedes hacer una pregunta sobre algo que no entiendas. Entonces, esa es una forma. La otra forma de participar es cuando yo hago las preguntas, ¿no? Yo hago las preguntas y ustedes las responden. Es otra forma de participar, ¿ya? Y entonces, esa participación suma al momento de poder registrar tu nota, ¿no? Al final de la clase, ¿ya? A ver, entonces vamos a ver el día de hoy el gobierno del ochenio. Se llamó ochenio este gobierno porque duró 8 años, como puedes darte cuenta, de 1948 a 1956. El presidente, el personaje que vamos a ver, o el gobierno que vamos a ver el día de hoy, es el gobierno de Manuel Odría. Manuel Odría, ¿ya? Entonces, comencemos. A ver. Bien. Recordemos que Manuel Odría ingresó al gobierno en 1948 después de darle un golpe de Estado al presidente Bustamante Rivero. Bustamante Rivero lo recordamos en la historia del Perú porque fue el presidente que decretó la ley de las 200 millas. En su gobierno se decretó la ley de las 200 millas del mar peruano. Pero también recordamos que Bustamante era un demócrata, ¿no? Y Bustamante tenía como ministro a Odría. Odría era ministro de Bustamante. Entonces,
Odría vivió los momentos de crisis del gobierno de Bustamante. Y Odría le dijo a Bustamante, oye Bustamante, hay que actuar reprimiendo a las personas, ¿no? Hay que meterlas a la cárcel a los opositores. Pero Bustamante le dijo que no porque era un demócrata. Entonces Odría, muy enojado, le da un golpe, ¿no? Le da un golpe desde Arequipa. Odría tuvo el apoyo de los oligarcas exportadores. En muchos casos, los oligarcas siempre tenían el apoyo de los militares, pero en este caso era al revés. Ahora un militar tenía el apoyo de los oligarcas. Entonces, los oligarcas apoyan a Odría para que le dé el golpe de Estado al presidente. ¿Pero por qué? Porque Bustamante y Rivero también había aprobado la ley del yanaconaje, una ley que establecía que los yanaconas, o sea, los trabajadores en las haciendas, ya no iban a laborar, ya no iban a trabajar gratis, sino que ahora iban a recibir un sueldo. Obviamente que esto afectó a los hacendados, en otras palabras, afectó a la oligarquía. Entonces, por eso la oligarquía, muy resentida con Bustamante, apoya a Odría. Y por eso Odría, con el apoyo de la oligarquía, le va a dar un golpe de Estado a Bustamante y Rivero desde Arequipa. A este evento se le llamó la Revolución Restauradora. Se dice también que en el gobierno de Odría, ¿no? Van a haber dos frases, ¿no? Van a haber dos frases que se va a hablar de este momento, ¿no? Se decía que en el gobierno de Bustamante había, había, había pan, ¿no? Había libertad, pero no había pan, ¿no? Libertad sin pan. O sea, en el gobierno de Bustamante, ¿qué significa esto? Que en el gobierno de Bustamante había libertad porque era un demócrata, pero no había buena economía, ¿ya? Por eso se llama libertad sin pan. En cambio, en el gobierno de Odría, vamos a ver pan, hay pan, pero sin libertad. Va a ser la otra cara de la moneda. En el gobierno de Odría, ¿qué quiere decir esta frase, no? De pan sin libertad. Significa que había buena economía, ¿no? Pero no había libertad. Era un gobierno autoritario, ¿ya? Entonces, en el gobierno, repito la frase, gobierno de Bustamante, libertad sin pan, libertad sin pan, y en el gobierno de Odría se llama pan sin libertad, ¿no? ¿Tú qué preferirías? ¿Libertad sin pan o un pan sin libertad, ¿no? Por ejemplo, como Venezuela, ¿no? Bueno, Venezuela no tiene pan y no tiene ni libertad en la actualidad, ¿no? Están peores. Pero el gobierno de Odría había pan, ¿no? Había pan. Por ejemplo, en Corea, este es el caso de Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte tiene buena economía, hay pan, pero no tienen libertad, ¿no? Si lo vemos en un país actual, ¿no? Como decía, en el caso de Venezuela, no, en el caso de Venezuela, ahorita están sin pan mucha gente, ¿no? Pero tampoco hay libertad. No hay ni pan ni hay libertad. Y en el Perú, profesor, ¿cómo hay ahorita? ¿No? Ahorita se están subiendo los precios. Están subiendo los precios. Ha subido el balón de gas a 55 soles, 56 en algunos lados. Posiblemente también nos quedemos sin pan y esperemos no perder la libertad, ¿no? Bueno, entonces, ante estos hechos de autoritarismo, obviamente que todo gobierno va a tener una oposición. La oposición estuvo marcada por apristas y por los comunistas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un periódico de la época donde el gobierno acusaba directamente de cada vez que había protestas, el gobierno acusaba al aprismo, ¿no? De frente. Pero también se acusaba a comunistas. Para poder reprimir a estos grupos,
¿no? Para poder darles un castigo, ¿no? El gobierno de Odría creó la Ley de Seguridad Interior. Ojo con esta ley, mira, Ley de Seguridad Interior. Esta ley se aprobó con la intención de encarcelar a sus opositores, o sea, a los comunistas y a los apristas, ¿ya? Ellos fueron los principales opositores de Odría. Pero principalmente, dentro de estos dos opositores, el que más... ¿Se me escucha? Sí, ¿Se me profe. escucha? ¿Sí? El que más oposición va a tener va a ser el APRA, con su líder histórico, Víctor Raúl Ayala Torre, que dicho sea de paso, en esta época, Víctor Raúl Ayala Torre estuvo, es algo peculiar, se encerró en la Embajada de Colombia por 5 años. Por 5 años, Víctor Raúl Ayala Torre no salió de la Embajada de Colombia ni a comprar pan, porque si salía de la Embajada de Colombia, lo encarcelaban, tenía acusaciones de crímenes, ¿no? De rebeliones. Entonces, hay que mencionar eso, ¿no? El APRA fue un partido político que en esa época era perseguido a través y de forma legal, por eso te digo, porque había una ley. La ley se llamaba la Ley de Seguridad Interior. Apunta esa ley. Ahora, pan sin libertad, ¿no? Pan sin libertad. ¿Qué significa pan sin libertad? Pan sin libertad significa que había economía, pero no había libertad en el gobierno de Odría, ¿no? Como es el caso, como te dije, de Corea del Norte, ¿no? El caso de Corea del Norte, ¿no? Hay pan, ¿no? Pero no tienen libertad, ¿no? Los coreanos del norte. Ahora, esto, obviamente, era porque Odría no era el único que orquestaba toda esta represión. Odría, todos los presidentes tienen una mano derecha, ¿no? Todos los presidentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por eso te digo, en el gobierno, de Perú, muchos no hemos aprendido de esto. Por ejemplo, Fujimori tenía a Montesinos como su asesor, ¿no? Y Montesinos era jefe del servicio de inteligencia, ¿no? Y sabemos todas las atrocidades que hizo el grupo Colina, ¿no? Dirigido por Vladimiro Montesinos. Ahora, en el caso de ahorita del presidente Pedro Castillo, también tiene su mano derecha. Bueno, no es que no sé si él tiene su mano derecha o él es la mano derecha, no sé, pero tenemos a Cerrón, que tiene ahí también, que está claramente participando en las decisiones políticas del país, ¿no? En el caso de Odría, también tenía a un personaje llamado Alejandro Esparza. Alejandro Esparza Sañartu era el líder de la política de represión. Era el jefe, era la mano derecha, era el asesor del presidente. Este personaje era el que encabezaba la represión contra las protestas. Cada vez que había protestas, Alejandro Esparza dirigía la Guardia Republicana, ¿no? La Guardia Nacional, para reprimir a la población, ¿no? Por ejemplo, él compró los famosos pinochitos, que son carros que tienen una manguera, un cañón de manguera, o un cañón de agua, perdón, y pues el agua sale disparada con mucha fuerza y eso es para romper las manifestaciones, ¿no? Cada vez que hay huelgas ahorita, no sé si han visto, salen unos camiones que echan agua a la gente. Ya, esos carritos son de esta época. Alejandro Esparza los compró, ¿no? Los compró para romper las manifestaciones. Era un tipo muy frío, muy drástico, y era el que dirigía pues la política antioposición, ¿no? Él era el que reprimía comunistas y apristas. No era directamente Odría, sino Alejandro Esparza. Entonces mucha gente lo odió a este personaje. Tanto fue así que el gobierno se vino abajo cuando
la gente dio su relevo de él, ¿ya? Ahora, recordemos el lema del gobierno, ¿no? El gobierno uy, ¿por qué puse acá José San Martín? El gobierno de Odría, el gobierno de Odría tenía dos lemas, ¿no? Odría tuvo dos gobiernos. Un gobierno de 2 años, de 1948 a 1956, donde el lema fue hechos y no palabras. Ese fue el primer lema, hechos y no palabras. Luego tuvo un gobierno del 50 al 56. Ese ya fue un gobierno constitucional porque fue elegido por votaciones. También se sabe que Odría, ¿no? Hubo fraude en esas votaciones, en esa jornada electoral hubo fraude. Tanto fue así que Odría fue el único candidato. O sea, hay elecciones y solo hay un partido. Es ilógico. Entonces, ¿cuál sería la elección, no? ¿Cuál sería la competencia? No hay. Entonces, obviamente hubo fraude. Esto nos dice que en la historia del Perú, los fraudes electorales, así como se habló hace unas semanas acá, tras la elección de Pedro Castillo, se hablaba de fraude, algunos siguen asegurando que hubo fraude. Entonces, el tema de fraude en elecciones en el Perú no es de ahora. Ya hubo fraudes en otras ocasiones y como te dije, no aprendemos, ¿no? Y Odría, pues, fue el único candidato en 1950 y por eso ganó las elecciones. Cuando él empieza su gobierno, el lema oficial del gobierno fue salud, educación y trabajo. Salud, educación y trabajo fue el lema oficial del gobierno. ¿Sí? Ahora, digamos, vamos a ver qué obras hizo el gobierno de mi estimado Odría. Por ejemplo, él para la sociedad creó el Hospital del Empleado, ¿no? El Hospital del Empleado, también hoy llamado Hospital Rebagliati, ¿ya? Este hospital está por Jesús María, ¿sí? Este hospital llamado Hospital del Empleado o también llamado en la actualidad Hospital Rebagliati. Fue una gran obra, ¿no? Era un hospital para todos los obreros. También el gobierno de Odría se creó obras de infraestructura como el Estadio Nacional, como Ministerio del Trabajo. Acá tenemos al Ministerio de Educación que está en la avenida Bancay. Hoy en día ya no es Ministerio de Educación, hoy en día es una sede del Poder Judicial. Entonces, cambió, ¿no? De rubro, pero inicialmente era la sede del Ministerio de Educación. Como te puedes dar cuenta, era una obra colosal, al igual que el Estadio Nacional o el Hospital del Empleado. También Odría quiso ganar un poco de populismo al otorgar el voto de la mujer, ¿no? Acá viene un detalle, una polémica. Para algunos historiadores, Odría quiso ganar popularidad, quiso hacerse famoso, quiso nuevamente que la gente lo reelija, ¿no? Para que digan que Odría no era tan malo, no era un gobierno represivo, digan, nosotros también somos humanos, ¿no? Y quiso ganar popularidad, ¿no? Para algunos historiadores, esta ley para que la mujer vote en elecciones presidenciales solamente fue populismo. Para otros historiadores fue el mayor logro de las mujeres en esta época, porque la mujer ha estado hasta 1950, hasta esta década de los 56, ¿no? 1956, la mujer estaba relegada de las decisiones políticas. Las mujeres en el Perú no votaban, ¿no? Para algunos historiadores fue un paso muy grande para alcanzar un derecho más para la mujer. Para otros historiadores es puro populismo. Ahora quedan ustedes, ¿no? ¿Qué creen ustedes que fue, no? ¿Fue populismo o fue un paso grande para los derechos de la mujer, ¿no? Bueno, hasta ahí. ¿Tienen preguntas?
¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe, Ok. todo se entendió. Ok, ya listo. Entonces seguimos avanzando. Bueno, también Odría creó las famosas grandes unidades escolares, ¿no? Grandes unidades escolares que fueron colegios, ¿no? Para albergar a mucha población, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Alfonso Ugarte, el Melitón Carvajal, el Colegio de Mujeres, el Teresa González de Fanning, tenemos también a Rosa de Santa María, al Guadalupe, al Mariano Melgar y muchos colegios llamados grandes unidades escolares o con sus siglas GUE, ¿no? Muchas veces se dice GUE, grandes unidades escolares, ¿no? También me olvidaba en las obras educativas, no hay que olvidar que Odría creó el Centro de Altos Estudios Militares llamado el CAIM. El CAIM fue un organismo, ¿no? CAIM significa Centro de Altos Estudios Militares y fue una institución para brindarle una capacitación profesional a los oficiales, ¿no? Del Perú. Fue dirigido por el general José del Carmen Marín Arista. ¿Ya? Repito su nombre, José del Carmen Marín Arista. Él dirigió el Centro de Altos Estudios Militares y como te dije, se crea ante la necesidad de darles educación a los soldados, ¿no? Para que se les quite esa imagen de que los soldados son personas incultas, ¿no? Y se piensa que el cachaco solamente sabe pelear y es un provinciano que solamente sabe disparar, ¿no? Y que es agresivo. Para quitarles esa imagen, se crea el Centro de Altos Estudios Militares para también darles una capacitación académica, ¿no? Es por eso que hasta el día de hoy, si tú ingresas al ejército, no vayas a pensar que solamente vas a disparar, pelear, hacer ejercicio, ¿no? En el ejército también tienes la oportunidad de poder aprender una profesión, ¿no? El CAEN todavía existe. Ahora, en el gobierno de Odría se dio el fenómeno de la migración. Como podemos ver, muchas de las obras de Odría se hicieron en Lima. Entonces, ¿eso qué significaba? Que había mucho trabajo, muchas buenas obras en Lima. Entonces, las personas de provincia, como vemos, empezaron a migrar a la capital. Evidencia de esto es el Cerro San Cosme, que está en el Agustino. Este cerro, pues, empezó a ser poblado con esteras por los muchos habitantes de Ayacucho, de Huancayo, ¿no? Empezaron a llegar a Lima en busca de una mejor educación, en busca de salud, en busca de trabajo, ¿no? Recuerda el lema, salud, educación y trabajo. Y justamente eso era lo que había en Lima. Este fenómeno se llama centralismo, ¿ya? Cuando todo está en Lima, todos los beneficios se encuentran en la capital, se llama esto centralismo. Y a este proceso de migración se le llamó la cholificación, porque Lima empezó a volverse, a llenarse de personas provincianas, y que estas personas llegaban a Lima con todas sus costumbres, y empezó a escucharse en Lima la chicha, empezó a escucharse en Lima los huaynos, empezó a ver en Lima las fiestas patronales. Ese fenómeno cultural que empieza a aparecer en la década de los 50 se llama la cholificación. Ahora, ante la llegada de mucha gente, obviamente va a haber más necesidades, ¿no? Entonces, esa va a ser la función de la Central de Asistencia Social, ¿no? Un organismo que brindaba un apoyo a los más pobres, ¿no? Principalmente a los niños y mujeres, ¿ya? Ahora, esa Central de Asistencia Social estuvo dirigida por la esposa del presidente Odría. Esta señora que ven por acá de cabello negro, ella era la esposa del presidente Odría. Es la señora María Delgado, fue la señora María Delgado, ¿no? Y ella dirigió la Central de Asistencia Social. Ahora, como te dije, muchas personas odiaban a Alejandro Esparza, ¿no? Este asesor del presidente de muy mano dura. Entonces, el fin del gobierno de Odría va a dar en 1956, cuando
en Arequipa mucha gente sale a protestar exigiendo la renuncia de Alejandro Esparza, ¿no? Entonces, sumado a este hecho, el régimen, ¿no? El gobierno de Odría se va a venir abajo económicamente. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una buena economía, porque en esa época también se dio la guerra de las Coreas, ¿ya? Corea del Norte y Corea del Sur peleaban, tenían una guerra en los años de 1950, comenzó la guerra, y esto fue bueno para el Perú, aunque no lo creas, ¿sí? Porque el Perú empezó a exportar minerales, algodón, azúcar, ¿no? Exportaba productos para esta guerra, ¿no? Pero cuando esta guerra finaliza, la economía peruana empieza a caer en recesión, ¿no? Esto significa que hay una pequeña crisis económica, gente desempleada, sin chamba, y encima con represión. Entonces la gente salió a protestar por dos cosas, por la economía y para que Alejandro Esparza se vaya del gobierno. Así que Odría tuvo que expulsar a Alejandro Esparza, lo sacó de los ministerios y se convocó a elecciones. En las elecciones se presentaron el partido de la Coalición Nacional. La Coalición Nacional era un partido obrero dirigido por Pedro Rosselló, ¿ya? Un partido obrero. Luego tenemos al Partido Demócrata Cristiano, liderado por Héctor Cornejo Chávez, ¿ya? Luego tenemos al Frente Nacional de Juventudes Democráticas, Frente Nacional de Juventudes Democráticas, ¿ya? Quien postuló a Fernando Belaúnde por primera vez. Los jóvenes, los estudiantes, los universitarios de la Universidad La Uni cargaban en hombros, como vemos acá, a sus profesores. Es como que ustedes me carguen a mí y me lleven al Jurado Nacional de Elecciones a inscribirme. Eso se dio en 1956. Los jóvenes cargaron en hombros a su profesor Belaúnde y lo llevaron a inscribirse, ¿no? Por eso se llamó el Frente Nacional de Juventudes Democráticas. Juventudes. Los jóvenes apoyaron a Belaúnde, ¿no? Y era algo nuevo, ¿no? Que unos jóvenes, unos estudiantes, unos pulpines apoyen a un candidato presidencial era totalmente nuevo. Es por eso que Belaúnde tuvo siempre simpatía por la juventud, ¿no? Porque fueron sus alumnos quienes lo llevaron a inscribirse. Como te das cuenta, era el candidato más popular, ¿no? Imagínate Belaúnde si en esa época hubiera habido TikTok, ¿no? ¿Cómo sería? Lo máximo, me imagino. Luego vino el movimiento democrático pradista, ¿no? Con su candidato Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Manuel Prado Ugarteche, hijo de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Uno de los hijos, ¿no? De Mariano Ignacio Prado, el presidente que se fugó en la guerra con Chile, ¿no? Con La Plata, ya, él era su hijo, Manuel Prado Ugarteche, ¿ya? Con el movimiento democrático pradista. Luego tenemos al Partido Restaurador, llamado Partido Restaurador, que luego se llamaría Partido Odriguista. Este era el partido oficial, esta era la lista del gobierno. Odría quería continuar en el poder, pero a través de otro candidato. En este caso, el candidato era Hernando de Lavalle. Él era el partido del gobierno, él era el candidato oficial, ¿no? Porque si él ganaba, iba a ser la continuación del gobierno de Odría, ¿no? Iba a ser la continuación, solamente que con otro presidente, porque eran del mismo partido, ¿no? Partido Restaurador. Entonces acá tenemos ¿cómo fueron los resultados? Ganó Manuel Prado Ugarteche con el Movimiento Democrático Pradista con 45%, Fernando Belaúnde Frente de Juventudes Democráticas con 36-37%, mira, ¿no? Quedó ahí nomás. Y Hernando de Lavalle quedó en tercer lugar con la Unión Nacional Odriguista, como te digo, era el gobierno de Odría, era el candidato de Odría. Él quería continuar, mira, quedó tercer lugar con 18%, ¿no? En estas épocas, los dos se hubieran ido a segunda vuelta, ¿no? En esa época no había segunda vuelta, solamente a la primera. Pero en esta época, los dos se hubieran ido a segunda vuelta.
¿Tú por quién hubieras votado? ¿Por Belaúnde o por Prado? Yo estoy seguro que si como joven hubieras votado por Belaúnde, porque todos los jóvenes adoraban a su profesor Belaúnde, ¿no? Entonces, bien, sigamos. Y entonces el presidente pues fue Manuel Prado Ugarteche, hijo del del presidente que se fugó, ¿no? Mariano Ignacio Prado, ¿no? Ahora, este gobierno va a ser el inicio, pues, de la próxima clase que vamos a estar viendo, la convivencia, un periodo donde ya no tenemos un gobierno autoritario, militar, represivo, sino vamos a ver que los partidos políticos tienen tolerancia, por eso se llama la convivencia. Mira, en esta mesa está Odría, el presidente Odría, sentado con Víctor Raúl Haya de la Torre. O sea, esto es increíble. ¿Te acuerdas que Haya de la Torre estuvo encarcelado 5 años? Es increíble que Haya de la Torre se haya sentado con Odría en la misma mesa. Por eso, y acá está un comunista, ¿no? Un comunista. Y Pedro Rosselló también, ¿no? Y Pedro Beltrán, también, que Pedro Beltrán fue un duro crítico de Odría. También se sentó acá. Él era un periodista, ¿no? Por eso esta imagen representa a ese periodo llamado la convivencia. Estaban sentados en una mesa por primera vez, antes no podían ni verse, y ahora por primera vez se sentaban, ¿no? A ver, vamos a responder preguntas, a ver, rápidamente. A ver, 4 estudiantes, a ver. La primera pregunta dice, ¿por qué los apristas hacían referencia al gobierno de Odría como pan sin libertad? A ver, Marcos, te escucho. Porque se restringía la libertad política de todas las personas. Muy bien, se restringía la libertad política de todas las personas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, un ratito. A ver. Cuarto. Se restringía, muy bien, Vázquez. Se restringía la libertad política de las personas, ¿no? Muy bien. Bien. ¿Qué página es? Esto es la página, me parece, 143. 143. Bien, siguiente. ¿Qué candidato alcanzó el 36% o 37% de los votos? A ver, Vázquez ya contestó. Vamos a darle la oportunidad a otro que no ha contestado. A ver. ¿Qué candidato, chicos, llegó al 36% de los votos? A ver, Iván, Miranda. Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde, muy bien. Muy bien. Ahora, muy bien, Vázquez y Miranda ya contestaron, excelente. Vamos con otros estudiantes que no han contestado. Quiero darle nota a todos. ¿Con qué finalidad fue creado el CAIN? ¿Con qué finalidad fue creado el CAIN? Chicos, a ver, ¿con qué finalidad fue creado el CAIN? A ver, vamos a asignar Cristel, Cerrón, tiene la respuesta. ¿Con qué finalidad fue creado el CAIN, Cerrón? Ah, Vanessa Ari. Sí, profesor. A ver, sí, ¿con qué finalidad fue creado el CAIN? La pregunta 3. Para que los oficiales superiores peruanos fueran instruidos en responsabilidades del alto mando. Claro, muy bien, para capacitar a los oficiales, ¿no? Muy bien. Bien, siguiente pregunta. Muy bien, Ari. Vamos a anotar tu apellido, Ari. A ver, vamos a Tracy. ¿Quién presidió la Central de Asistencia Social? ¿Quién dirigió? Fue una mujer, Tracy. ¿Quién fue? ¿O Leonel Mesa? ¿Quién presidió la Central de Asistencia Social? Leonel. María Delgado de Odría. María Delgado, ¿no? Muy bien, Leonel Mesa. Muy bien, María Delgado. María Delgado de Odría, ¿no? Fue la esposa de Odría, ¿no?
Muy bien. Ahora vamos con la siguiente parte. Ahora, vamos ahora a escribir los líderes, ¿no? ¿Quién fue el líder del movimiento restaurador, la revolución restauradora que se dio en Arequipa? A ver, Evelyn. ¿Quién fue el líder del movimiento restaurador de Arequipa? Ese movimiento que se dio en Arequipa, movimiento revolucionario, movimiento restaurador que se dio en Arequipa. O Gianfranco. Sí, teacher. Ah, ya, Evelyn, ¿cómo se llamó el personaje que dio el movimiento restaurador de Arequipa? Que lo vimos en el inicio de la clase. A ver. Vamos a preguntar a Valentino. Valentino, ¿cómo se llamó el líder del movimiento restaurador en Arequipa? Melgarejo, profe. ¿Cómo? Francisco Melgarejo. No, Mostajo. Francisco Mostajo, muy bien. Francisco Mostajo. Muy bien. Muy bien, Valentino. Creo que también lo ha dicho Cristel, ¿no? Muy bien, Cerrón. Y mi estimado Valentino Van. Muy bien. Sigamos. Bueno. Antes de seguir pasando, vamos a pasar rápidamente la lista. A ver, ¿quiénes están en clase? A ver, está Charlotte. ¿Está Charlotte? Sí, profesor. Está, bueno, Evelyn ¿está? Evelyn Barbosa. Muy bien. Está Yair Chuquilín. Sí, Evelyn. Yair Chuquilín está. Sí, profesor, presente aquí. Ya, muy bien. Kiara Loloc está. Ya. Rodri. ¿Está Corredor, Rodríguez Corredor? Presente. Muy bien. ¿Está Gerson? ¿Gerson Estrada? ¿Gerson Estrada está? Creo que no está Gerson, ¿no? No. Ya listo, chicos. Un minuto, volvemos a conectarnos, ¿ya? Ahorita, en el mismo enlace, nos volvemos a conectar para terminar la parte de historia y pasar a la parte de historia universal, ¿ya? Seguimos resolviendo historia, ¿ya? En un minuto. Bueno, ahorita mismo. Salgo y vuelvo a ingresar.